Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Y quiero que vayas conmigo al primer libro del profeta Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7. Dice la Biblia, en el primer libro de Samuel, verso 7, dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Sabe que en esta noche yo quiero traerles un tema que se llama conociendo a Dios? Conociendo a Dios. Las noches de avivamiento nuestro pastor las creó porque el deseo del corazón de nuestro pastor Mauricio es que haya un avivamiento sobre nuestra ciudad. Y creo que Sincelejo necesita de un avivamiento. Sincelejo necesita de un avivamiento, de un mover especial de Dios. Miren, uno ve las estadísticas a veces de Sincelejo, de la criminalidad, de la corrupción, de muchas cosas que pasan, de suicidios. Y cada vez es más triste, pero cada vez, digamos, le invita a uno a decir: Señor, aviva a Sincelejo, aviva a Sincelejo, aviva a Sincelejo. ¿Sabe que Evan Roberts, un joven de tan solo 23 años, en Gales estaba sumido en corrupción, en maldad, en pecado? Pero un jovencito de 23 años le dijo: Señor, dame la oportunidad de que por lo menos una vida se convierta. Y el Señor le mostró una visión y él estuvo orando 5 años. 5 años estuvo orando. Hasta que un día, un de repente pasó. Porque no importa el tiempo que tú has venido orando, yo te quiero decir algo, va a pasar un de repente. Sobre Sincelejo, sobre las ciudades que nos están viendo, las naciones, no sé, pero yo hablo aquí en Sincelejo, va a pasar un de repente. Cuando menos lo esperemos, cuando menos estemos preparados. ¿Sabe que a veces creemos que el Espíritu Santo solo va a venir durante el momento, puede ser, de la alabanza? A veces creemos que el Espíritu Santo solo va a venir no, de repente usted está allá afuera esperando el servicio y de repente, usted va a empezar a ver gente cayendo en convicción del Espíritu Santo. Miren, en los grandes avivamientos, de hecho, en los grandes avivamientos pasaba algo curioso. A veces no había lugar ni para cantar, aún menos para predicar. Por ejemplo, William J. Seymour, él decía que hubo un momento en que él llegó y simplemente el Espíritu no lo dejó predicar. Y todo el tiempo fue pura oración. Y la gente llegaba a la calle Azusa, y solo con pisar la calle Azusa, cuenta la historia que la gente caía llorando, arrepentida de sus pecados. Porque es que los de repente de Dios no son a nuestras maneras, es un de repente de Él. ¿Sabe que Samuel vivió un de repente de Dios? Porque Samuel era un joven para esos momentos. Pero ¿quién fue Samuel? Y quiero decirles primero esto. Samuel fue uno de los más grandes profetas que tuvo la Biblia. A tal punto que la Biblia dice que las palabras de Samuel no caían en tierra. Es decir, todo lo que decía Samuel era ley, se cumplía. Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Y Samuel fue un joven que sirvió a Dios en la iglesia. Sirvió a Dios en la iglesia. Llamémoslo en la iglesia en el sentido de que él servía a Dios en el templo de Israel. Pero había algo curioso, algo que yo leyéndolo me llamó la atención y fue en lo que basé mi mensaje, es eso. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Sabe que alguien cante aquí, que alguien predique, que alguien ore, que alguien esté sentado aquí, que nos esté viendo, no me quiere decir que conozca a Dios? Conocer a Dios, porque este conocimiento no es un conocimiento en cuanto a conocimiento de ¿qué?
cuanto a conocimiento práctico, sino es un conocimiento experimental. Yo lo que vengo a hablarte cuando hablo de conocer a Dios es que tú debes experimentar a Dios. Samuel conocía de Dios porque Elí y los sacerdotes le enseñaban de Dios. Usted conoce de Dios. Pero mi pregunta en esta noche es: ¿usted conoce a Dios? ¿Usted ha experimentado a Dios? Dice que Samuel ministraba en el templo. Dice la Biblia que Samuel ministraba en el templo, pero no conocía aún a Jehová, ni la palabra de él se había revelado a su boca, ni se le había sido revelada la palabra. Es decir, Samuel leía la Biblia, llamémoslo en aquellos tiempos, la Biblia, leía el Pentateuco, leía todo, y lo leía normal, lo leía por costumbre. Por ejemplo, usted, ¿cómo lee la palabra? Cuando la lee, ¿hay cosas en su vida que capta, o la palabra se ha vuelto una costumbre para usted? Una costumbre para su vida. ¿Sabe que un avivamiento hace que la palabra se revele? Un avivamiento hace que la palabra se revele para ti. Miren, la sociedad de Samuel no difiere mucho de la nuestra. Les voy a poner aquí unos casos. Primero, la sociedad de Samuel era una sociedad sin pasión por Dios. Sin pasión por Dios. Quiero leerles el 1 Samuel 2:12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Comencemos por quiénes eran los hijos de Elí. Nada más y nada menos que los sumos sacerdotes de esa época. Y dice la Biblia que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, eran sacerdotes por costumbre, mas no por pasión. Tú puedes estar en la iglesia por costumbre, pero haber perdido la pasión. ¿Sabe que a la iglesia de Filadelfia Jesús les dijo: qué bueno como trabajan ustedes? Me encantan la labor que ustedes hacen, pero tengo algo contra ustedes: han perdido el primer amor. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes servir en la iglesia, pero el servicio para ti se ha vuelto una costumbre. Tú puedes venir a la iglesia, pero el venir se ha vuelto una costumbre. Para los hijos de Elí, el estar ahí al frente se volvió una costumbre y habían perdido la pasión. Así que la sociedad de Samuel era una sociedad sin pasión por Dios, una sociedad cuyo sacerdocio era impío. ¿Sabe que cuando yo, leyendo este texto y me puse a estudiar, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos? ¿Sabe que esa palabra, hombres impíos, son hijos de iniquidad, constructores de perversidad? En aquellos tiempos había un sumo sacerdote. La Biblia dice que ahora todos nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Sabe que si queremos ver un avivamiento, no podemos jugar doble con Dios? Los hijos de Elí eran personas que jugaban dos vidas con Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres que Dios te use, tú quieres realmente que Cincelejo Dios la cambie. Comienza por ver cómo está tu vida con Dios. ¿Estás jugando una doble vida con Dios? Que vienes aquí, levanta tus manos, dices: yo quiero tu gloria, pero tal vez en tu intimidad le estás siendo infiel a tu esposo, a tu esposa. Estás teniendo conversaciones, los jóvenes que no son casados están teniendo conversaciones con personas de una forma mal. ¿Cómo está tu vida con Dios? Ofni y Fines fueron personas que no tuvieron en cuenta su vida con Dios. Pero no solo eso, la sociedad que vivía Samuel era una sociedad que menospreciaba darle a Dios. Y ojo con esto, dice el verso 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Las ofrendas de Jehová. Miren, no era una sociedad muy distinta a la nuestra. Usted hable hoy en día de ofrenda y la gente: no, eso de darle a Dios, eso no, eso de seguro es que se lo roban. ¿Sabe qué sucedía en aquellas épocas? Que Ofni y Fines, los galardonados sacerdotes, resulta que la gente traía sus ofrendas y Ofni y Fines empezaban: oye,
lo que vas a dar de ofrenda, ven, yo me lo como. Se robaban las ofrendas del altar. Y a Dios le molestaba lo que ellos hacían, pero también le molestaba que por eso el pueblo menospreciara las ofrendas de Jehová. ¿A qué voy? Hoy en día no es distinto. Hay pastores, lamentablemente, o personas que se hacen llamar pastores, que toman las ofrendas del Señor, roban. Sí, al Señor le molesta eso y Dios se encargará de ellos. Pero yo quiero hablar contigo, porque aunque tú veas lo que veas en el mundo, tú no puedes perder de vista que tu visión no es un hombre, tu visión es Dios. Y no puedes menospreciar el darle a Dios por lo que hace otras personas. El pueblo de Israel empezó a menospreciar darle a Dios. Pero no solo eso, sino que también era una sociedad que espiritualmente estaba muerta. ¿A qué voy? Cuando un hombre de Dios, dice la Biblia que un varón de Dios vino a Elí y le dijo: Elí, mira, tus hijos están haciendo estragos, que esto, que lo otro. Y resulta que Elí corrigió a los hijos, pero dice la Biblia que ellos no escucharon a Elí porque Jehová había resuelto matarles. Es decir, espiritualmente para Dios ellos ya estaban muertos. ¿Sabe que nuestra sociedad no distingue de a mucho? Que vuelvo a decirles que la gente venga a la iglesia no quiere decir que están vivos por dentro. Tú puedes venir, pero ya espiritualmente tú sabes que estás muerto. Cuando vienen del mover de Dios, eres de los primeros que te sientas y ay, ya van a empezar a orar largo. Cuando empieza un mover de Dios, que todo el mundo empieza a caer, ay no, ya esto se fue para largo, ya. Te aburre. Cuando hay un verdadero mover de Dios, ya te llega a aburrir. ¿Por qué? Porque tú sabes, espiritualmente ya tú estás muerto. Ovni y Fine espiritualmente ya estaban muertos. Pero era una sociedad, y ojo a esto, era una sociedad cuya palabra estaba muriendo. ¿Por qué? Si ustedes leen el verso 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara, ¿qué representa? La palabra. ¿Sabe que la generación de Samuel era una generación donde la palabra estaba muriendo? Donde la palabra estaba cesando. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas y muchos predicadores que hablan lo que el pueblo quiere escuchar. Muy pocos se atreven a hablar lo que realmente Dios quiere decirles. Porque hoy en día es más fácil que yo les traiga a ustedes una palabra y decirle: el Señor les va a bendecir, el Señor les va a prosperar, a yo decirles: oigan, la estamos haciendo mal, arrepintámonos. No hemos visto un avivamiento porque estamos jugando una doble vida con Dios, porque no estamos honrando a Dios. Elí no honró a Dios, honró primero a sus hijos que a Dios. Y sabe que, miren, Dios está buscando personas cuya prioridad sea Dios. Dios está buscando personas cuya prioridad sea Dios y no los hombres. Gente fiel que le honre. Porque el profeta que habló con Elí, le dijo: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Sabe por qué? Porque en medio de una generación perversa, en medio de una generación en tinieblas, Dios está levantando un Samuel que avive a esa generación. Dios está levantando un Samuel con una palabra profética que avive esa generación. Y aquí yo creo que están los Samuel. Porque en medio de una generación que deshonraba a Dios con sus hechos, Dios se suscitó de un profeta fiel, de Samuel. Y en medio de una generación en caos, hoy en día, siglo XXI, Dios se está suscitando de profetas fieles que se levanten con una palabra para cambiar esa generación. Porque Samuel fue un cambio para la generación de Israel de aquella época. Pero ¿cómo? ¿Qué tuvo Samuel
Y quiero darte 2 puntos breves porque quiero orar contigo. ¿Qué tuvo Samuel que provocó un avivamiento en él y en Israel? Porque ojo con esto, el primero en ser avivado fue Samuel. Dios está en este lugar. El primero en ser avivado fue Samuel antes de Israel. Samuel en su intimidad fue avivado porque dejó que Dios se metiera a lo más íntimo. Antes de ver un avivamiento externo, antes de ver los milagros más locos que vayamos a ver, lo primero que Dios quiere hacer es avivarte a ti. Avivar a cada uno de los que están allí en transmisión, de los que nos escuchan en la radio. Lo primero que Dios quiere hacer es avivarnos. ¿Y qué tuvo Samuel? Primero, Samuel tuvo adoración. Samuel tuvo adoración. Y quiero que vayas conmigo al verso 18 y luego saltemos al 26, pero del capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 18 y 26. Dice la Biblia: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y quiero que saltes al verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esa palabra ministraba en el verso 18, en el original es adoraba. Adoraba. La adoración no la podemos reducir a unos cantos lentos. Hoy decimos adora a Jehová, y ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Unos cantos suaves. No, adorar va más allá. Adorar habla de entrega. ¿Sabe qué define tu adoración? Entrega. Ana fue una mujer adoradora. ¿Por qué? Porque Ana lo entregó todo. Ana entregó a Samuel. Ana dijo: oye, mi hijo, tú me lo diste, ten, Señor. Y Samuel se entregó de lleno, de corazón entero al Señor. Samuel se entregó de corazón entero al Señor. Él ministraba en la presencia. Y miren esto. Si usted lee en versos antes, nunca dice que Ofni y Finehas ministraban en la presencia de Jehová. Dice que ejercían el sacerdocio de costumbre, pero dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Samuel era un hombre que tenía como prioridad la presencia del Señor. Samuel era un hombre que tenía, miren, y lo sorprendente es que Samuel no se limitó por ver los benditos jefes que tenía, porque Samuel tenía de todo para decir: ¿en serio? ¿Servir a Dios es hacer como ellos? No, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué voy allá? Porque el enfoque de Samuel no era el hombre, el enfoque de Samuel era Dios. ¿Sabe que una verdadera oración es cuando tu enfoque es el Señor? Por eso Jesús le dijo a la samaritana: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tu verdadera adoración no es enfocarte en lo que hace un hombre. Tu verdadera adoración está en enfocarte en lo que es Dios. Lo que es Dios. Si tu adoración va enfocada a lo que es Dios, miren, puede caerse el mundo a tu alrededor, pero Dios te va a levantar a ti como un Samuel, porque tú no te has enfocado en el hombre, sino que te has enfocado en Dios. Porque puede caerse el mundo a tu alrededor, pueden venir 3 pandemias más, pero tu casa no va a caer, porque tu enfoque no ha sido el hombre, tu enfoque ha sido Dios. Samuel tenía como prioridad adorar al Señor. Miren, la adoración es la clave del cielo para que Dios se revele a una vida. La adoración es la clave del cielo para que Dios se revele a una vida. Quiero hacerles caer en cuenta de esto. Cuando Isaías se le abrió el cielo y vio la gloria de Dios, dice que él escuchó a serafines que daban voces y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo hay adoración. En el cielo hay una entrega total al Señor. Juan, el apóstol, cuando se le reveló Apocalipsis, dice que él se le abrió los cielos
y volvió a escuchar seres celestiales que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y dice que a su vez los 24 ancianos tiraban sus coronas y doblaban su rodilla y decían: digno eres, Señor, creador de los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué? Porque es que la adoración es lo único que puede desatar la gloria de Dios. Y vuelvo a decirlo, la adoración no se trata de simplemente yo me sé estos cánticos. No. La adoración se trata de entrega. Es decir, tu entrega va a ser lo único que va a desatar la gloria de Dios. Una verdadera entrega y una total entrega es lo único que puede desatar la gloria de Dios. Pero aquí va lo importante. Y aquí va algo que el Espíritu me impactó. Dice la Biblia que Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Jehová. Pero en el verso 3, en el capítulo 3 dice que él no había conocido a Jehová. ¿A qué voy? ¿Sabe que tú puedes adorar a Dios, pero no haber experimentado a Dios? Es decir, tú puedes conocer su presencia y tú puedes anhelar su presencia y debes anhelarla, pero hay algo más, y es su gloria. Es su gloria. Él prometió que su presencia iba a estar con nosotros todos los días, y tú la debes anhelar, pero hay un punto más, hay un paso más, y es conocerlo a Él, experimentar su gloria. ¿Sabe que la palabra presencia en hebreo habla de que alguien esté contigo? Es decir, tú anhelas que Dios esté contigo cuando vengas a la iglesia, esté contigo en tu casa, pero yo quiero invitarte a algo, a que anheles que Dios se quede contigo, porque es que la presencia de Dios, la gloria de Dios, es que Dios se queda con nosotros. No solo está conmigo, sino que se queda conmigo. Pero ¿cómo? ¿Y qué fue lo que tuvo Samuel? Y con esto quiero concluir y orar. ¿Qué fue lo que tuvo Samuel que provocó la gloria de Dios? Honra. Samuel honró a Dios. ¿Y cuál fue la honra de Samuel? La honra de Samuel fue la obediencia de Samuel a Dios. La obediencia de Samuel a Dios. Porque les voy a decir esto: los hijos de Samuel también fueron unas caspitas. Sí, usted lee más adelante y también dice, el pueblo le decía a Samuel: Samuel, tus hijos no andan delante de Dios. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Samuel y Elí? ¿Por qué Dios no juzgó a Samuel como juzgó a Elí? Porque bíblicamente lo podemos ver, Samuel nunca puso a sus hijos en el sacerdocio. Nunca, o sea, ellos en el sentido, nunca estuvieron, porque Samuel entendía la responsabilidad allí. Y lo segundo, por lo que entendemos que Dios no le llamó la atención, fue porque Samuel honró primero a Dios que a sus hijos. ¿Sabe que a quién estás honrando tú? ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién es tu prioridad? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿O Dios? ¿Quién es tu prioridad? ¿Tu talento? ¿Tu servicio? ¿Quién es tu prioridad? Para Samuel su prioridad fue Dios. Su prioridad fue Dios. Israel, el pueblo de Israel de la época de Samuel, dejó de honrar a Dios. ¿Y saben qué sucede cuando dejas de honrar a Dios? La palabra y la profecía cesan en un lugar donde no hay honra. ¿Y ustedes quieren ver qué tipifica no haber honra en el Nuevo Testamento? 1 Tesalonicenses 5:17. No apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Al Espíritu lo contristan las acciones. Al Espíritu lo contristan las mentiras. Al Espíritu lo contristan los malos pensamientos, cosas de las cuales debemos dejar. Si deseamos de verdad que el Espíritu se quede con nosotros, debemos decidir, no es fácil, pero decidir dejar ciertas obras de la carne. Todas las obras de la carne, más bien, no es cierto. Decidir dejar las obras de la carne: odio, envidia, chisme. Eso contrista al Espíritu. Pero Pablo pone otro plano: no apaguéis al Espíritu Santo. Porque es que lo que apaga al Espíritu es un lugar donde no hay honra.
¿Sabe que esa palabra apagar, en el original griego habla como cuando hay una llama encendida y tú le echas agua y ¡fum!, el fuego se extingue? ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente han dejado de honrar a Dios. No hablo de buscarle, porque tú puedes buscarle, pero no estarle honrando. ¿Por qué? Porque cuando te levantas y Dios te dice, oraste, oye, entrégame tu celular. Ay, Señor, es mi trabajo. Ay, ¿sabes qué, Señor? No. Como que eso no fue de Dios lo que escuché. Oye, ¿sabes qué? Métete 3 días de ayuno. Ay, no, los desgranados, la carnecita. Ay, Señor, no, eso tampoco, como que no. ¿Por qué? Porque es que el honrar a Dios se trata de obediencia. Tu honra va en la obediencia a Dios. Tu honra va en la obediencia a Dios. La adoración provoca que Dios vaya delante de ti, pero la honra provoca que Dios se quede contigo. Miren, Moisés entendió algo, y quiero retroceder un poco en la historia de Moisés. Entendió que su presencia era importante, porque él dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, de aquí no me saques. Pero luego que Dios le dijo, listo, mi presencia irá contigo, él dijo, oye, hay algo más que la presencia. Y entonces en Éxodo 33:18 dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sabe qué es gloria? Gloria es peso, es majestad y es esplendor. Miren, antiguamente en los reinados, cuando el rey iba pasando, toda la gente doblaba sus rodillas para demostrar la honra al rey que iba pasando. Hoy en día, obviamente, en el sentido, no hablo de representarlo simplemente porque la gente se puede tirar de rodillas, no, pero hablo de que tu corazón siempre esté de rodillas ante el rey, que tu corazón siempre esté en honra, que tu corazón siempre esté en honra, no buscando figurar, no buscando ser el centro de atención, sino que siempre esté tirando sus coronas ante el rey, sus triunfos. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Debemos levantarnos en honra. Un avivamiento no vendrá hasta que no haya honra en los corazones dispuestos a ver su majestad, porque Dios quiere manifestar su majestad. Porque ¿qué era la majestad de un rey? Cuando un rey llegaba con toda su majestad, era porque el rey llegaba a imponer su ley. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que como nosotros somos tan democráticos, la democracia es la ley del pueblo, pero el reino o los reinados o las monarquías es la ley del rey. ¿Y sabe cuál es el tema en la iglesia y en el pueblo de Dios? Que Dios no es democrático, Él es rey. Y Él quiere ser rey contigo. Y Él quiere ser rey contigo. Pero Él es respetuoso. Si tú no honras, si tú no le dices, Señor, quiero ver tu majestad, y de verdad rindes todo a Él, Él simplemente va a decir, yo estoy contigo, pero todo lo que tengo para ti probablemente no lo verás, porque es que hay pasos en que debes honrar. Dios va a traer un avivamiento, pero mi pregunta es, ¿tú estás dispuesto a honrar al Rey? ¿Estás dispuesto a conocer al Señor? ¿Estás dispuesto a conocer al Señor? Quiero que te coloques sobre tus pies. Y quiero decirte esto. Cuando su gloria se manifestó, el verso 20, el capítulo 3, verso 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Era fiel profeta de Jehová. Es decir, el mundo empezó a escuchar del avivamiento que Samuel había traído. ¿Sabe que cuando tú te rindes a Dios y no buscas solo figurar, no buscas simplemente que tú seas el centro de atención, el mundo empezará a escuchar que hay una persona dispuesta a cambiar una generación? Tú eres esa persona dispuesta a cambiar la generación. Tal vez tú eres el Samuel de tu casa y no te has dado cuenta.
Y quiero hacer un llamado acá al altar. Quiero hacer 2 llamados. Y era lo que les decía que el Espíritu me había hablado. Hay personas que el Espíritu Santo a través de la palabra convenció de que han llevado una doble vida con Dios. Pero sé que esas personas dicen no, es que si me ven, es que si esto, porque sé que muchos de ellos son líderes de nuestra iglesia. Por eso quiero hacer otro llamado a la par con este y que vengan los 2 grupos. Y yo sé que hay personas que también, gente que no ha tenido como prioridad a Dios. Gente que solo ha dicho yo tengo como prioridad a Dios en mis labios, mas no en mi corazón. Y quiero que vengan acá adelante esas 2 personas. Gente que dice yo necesito arreglar mi vida con Dios. Y gente que dice yo estoy dispuesto a que Dios sea mi prioridad. Yo estoy dispuesto a que Dios sea mi prioridad. Por un momento, si tienes que quitarte tus vestiduras de líder, de servidor, de que yo soy el que canto, de que yo soy el que danza, de que yo soy el que esto. Ven. Y quiero que dobles tus rodillas. Y quiero que dobles tus rodillas. Y tú que estás allí, que estás en el asiento, también dobla tus rodillas allí por un momento. Rinde tu corazón a la majestad del Rey. 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 Oh, vamos, si tú sabes que tal vez Dios no ha sido tu prioridad y no le has honrado, este es un momento para que le honres. Este es un momento para que le digas, Señor, yo quiero que tú seas mi prioridad. Yo quiero que tú seas mi prioridad. Yo quiero honrarte a ti. Yo quiero honrarte a ti. El Rey va a pasar. Por eso hónrale. Honra su venida. Honra su venida. Honra que el Rey ha entrado en este lugar. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento.